llamo Mayra Fernanda Gómez García, soy la jefe de investigación agronómica para la compañía de Anutea. Considero que el cargo de investigación es importante para cualquier proceso productivo, pero en particular para este cultivo que digamos que es nuevo en nuestro país a nivel, digamos, legal. Es un cultivo que hace 3, 4 años atrás no se conocía sobre su manejo y todos esos procesos de investigación han ayudado a determinar cuáles son esas labores que permiten hacer más eficiente ese proceso. También la investigación sirve para tomar decisiones concretas y certeras de su manejo. Bueno, este proceso inicia con un área que para mí es la columna vertebral de todo el cultivo de cannabis y es el área que hemos denominado plantas madres. En esta área de plantas madres, reitero, se encuentra ese material genético que ya está en la lista nacional de cultivares, es decir, que ya está autorizado por el ICA. Entonces, en esa área tenemos unas plantas madres que es donde sacamos nosotros la semilla, una semilla de tipo asexual. De ahí sacamos clones y posteriormente esos clones los pasamos a un área que se llama enraizamiento o bancos, cualquiera de las dos formas es adecuado llamarlo. En esa área de enraizamiento, esos esquejes los dejamos aproximadamente 20 a 25 días hasta que nos han generado un amarre completo del plug y que cumple también con los estándares de calidad internos de la empresa. Listo, después de que los esquejes ya han presentado ese enraizamiento, como decía, han cumplido con esos estándares de calidad, se procede a extraerlos de las bandejas y llevarlos al área de producción. En esa área de producción nosotros hemos dividido en una etapa vegetativa y en una etapa de producción. En la etapa vegetativa lo que se hace es que se coge ese esqueje que ya tiene raíz y por consiguiente se le denomina plántula, se hace la siembra en el contenedor y de ahí se lleva hasta 6 a 6.5 semanas más o menos, que es la etapa vegetativa. En esa etapa vegetativa hay unas características, digamos, ideales para esas etapas en cuanto a la nutrición, al manejo fitosanitario, a las labores agronómicas propias para esa etapa. Después de que ha pasado esas 6.5 más o menos semanas, empieza lo que es esa etapa de producción. Para nosotros la etapa de producción es cuando el 50% de esas plantas que sembramos al mismo tiempo tienen una presencia de botón floral. Entonces, cuando el 50% de toda esa población tiene ese botón floral, para nosotros ese cultivo ya pasó a etapa productiva. De esa misma manera, esa etapa productiva tiene unas características ideales para esa etapa en cuanto a nutrición, a manejo fitosanitario, a labores agronómicas y todos los otros aspectos de trazabilidad. Listo, cuando ya se ha terminado esa etapa de producción, para nuestra compañía lo termina en la semana 13 después del trasplante. Nosotros decimos que es en semana 13 no porque lo vimos en literatura o no porque alguien nos lo dijo o porque vimos el moño muy grande, no, porque se han hecho investigaciones, se han hecho procesos de registros en donde para nosotros y para nuestras genéticas el momento oportuno de la cosecha es la semana 13. ¿En qué aspectos? En concentración de cannabinoides y en la baja susceptibilidad que tiene a ese tiempo para la botrytis, que es una de las enfermedades más limitantes para este cultivo. Cuando entonces llegamos a la semana 13 se procede a hacer una cosecha. Lo que se hace es que con unas tijeras se corta la base del tallo y se procede a llevar ese material al área de post cosecha. El proceso de post cosecha consiste en que después de que se ha hecho ese corte en la base del tallo, se hizo el transporte de todas esas inflorescencias o de esas plantas al área de post cosecha. En esa área de post cosecha, digamos que se hace un maquillaje, se hace una selección adecuada de todas esas flores, se maquillan, lo que en nuestro gremio se hace el manicure, se le hace el debido secado, que para nuestro propósito siempre se maneja un rango entre 10 a 13% de humedad. Luego de eso se toman unas submuestras, las cuales se llevan al laboratorio para hacerle los siguientes análisis: el de pesticidas,
el de metales pesados, el de los contenidos de cannabinoides y el microbiológico. Todo este proceso, desde el inicio hasta esta parte de la poscosecha, recuerden que está regulado y supervisado por las diferentes entidades, el Ministerio de Justicia, el ICA y el INVIMA. Después de que nosotros obtenemos esos resultados de ese laboratorio, de los que mencioné anteriormente, entonces se procede a hacer el almacenamiento y la persona encargada de la transformación recoge esa flor, lo lleva a su laboratorio y hace todo el proceso de transformación, reitero, nuevamente regulado, en este caso por el Ministerio de Salud y el INVIMA.